Sí, sí, doctor, gracias. ¿Vale? Adelante, Michelle. Sí, doctor. Solo una cosa, si me dejo de escuchar o me escucho entrecortado, por favor me avisan porque creo que está fallando un poquito mi internet. Bueno, vamos a comenzar con la escala de coma de Glasgow. Hice algunas modificaciones, doctora, bueno, le había mandado mi trabajo a su correo electrónico, pero hice algunas modificaciones porque el primero estaba un poquito como incompleto, pero lo elegí al principio porque se ve como solamente dirigido a la escala de coma de Glasgow. Este es de un traumatismo craneoencefálico. Bueno, mi caso clínico habla de un varón de 14 años que es que es traído por el 911 al servicio de urgencias tras sufrir un accidente en motocicleta sin llevar casco. A la llegada del 911 al lugar del accidente y tras la realización de la estabilización inicial, presenta una escala de coma de Glasgow de 7 puntos. En el rubro ocular, 1 punto, en el rubro verbal 2 puntos y en el motor 4 puntos. Por esto se decide intubar con la previa administración de atropina, fentanilo, midazolam y becuronio por vía periférica y es trasladado al hospital más cercano. El paciente presenta una temperatura axilar de 35 grados, frecuencia cardíaca de 67 latidos por minuto, con una presión arterial media de 75 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno al 100%, con una fracción inspirada de oxígeno al 50%. El paciente es pseudoanalgesiado y con aceptable estado general, portador de collarín cervical. Es intubado por la boca con un tubo endotraqueal del número 8 con balón, fijado a 20 centímetros de la comisura vocal y recibe ventilación simétrica, presenta ventilación simétrica sin ruidos sobreañadidos. Los tonos cardíacos son rítmicos, los pulsos centrales y periféricos son palpables, es portador de vía periférica. ¿Perdón? Perdón que te interrumpa, pero es que no está pasando tus presentaciones. ¿No? Estamos en la portada. ¿En serio? Qué pena, a ver, esperen un segundo. Voy a ver. Ok. Me dice si ya lo pueden ver. ¿Ya ven el cambio? No, sigue en la portada. Ya fue el inicio. A ver, una disculpa. He vuelto. Voy a ver si ya se puede. ¿Sí me escuchan? Disculpen. Sí. Sí, sí te escuchamos. Disculpen, es que la lluvia es todo muy fea, compañeros. ¿Quieres que te ayude a presentarla y nada más hables para que no se te trabe tanto? Ya regresé. Sí, por favor, alguien que me pueda proyectar, sería muy amable. Es que cuando proyecto creo que me saca inmediatamente. Bueno, no sé si quiera que siga leyendo mi caso en lo que carga la diapositiva, profesor, o... Sí, nos quedamos entonces, sufre el accidente y llega al servicio de 911, lo encontraron con una escala de coma Glasgow de 7 y decide intubarlo. Sí, es correcto. Hasta ahí nos quedamos.
Ok. Es intubado y se le administra atropina, fentanilo, midazolam y becuronio por la vía periférica. De ahí es trasladado al hospital más cercano. Bueno, cuando llegue la presentación, sería en la segunda diapositiva, nos muestran los resultados de la exploración física. El paciente tiene una temperatura axilar de 35 grados Celsius, frecuencia cardíaca de 67 latidos por minuto, una presión arterial media de 75 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno a 75, la saturación de oxígeno al 100%, con la fracción inspirada de oxígeno al 50%. Esa, como tercera compañera, por favor. Bueno, en lo que continúo, bueno, porta un collarín cervical y es intubado por la boca con un tubo endotraqueal. En la siguiente, por favor. En esa, está bien. Es intubado por la boca con un tubo endotraqueal del número 8, no, en la anterior, con un balón del número 8, fijado a 20 centímetros de la comisura vocal. La ventilación es simétrica, sin ruidos sobreañadidos. En la siguiente, por favor. El paciente presenta tonos cardíacos rítmicos, los pulsos centrales y periféricos son palpables, es portador de la vía periférica en miembro superior derecho, las pupilas se encuentran mióticas, lentamente reactivas, hay erosiones en la mano, antebrazo y rodilla izquierdas, presenta un cefalohematoma temporoparietal derecho, sin otolicuorrea, otorragia ni rinolicuorrea. El resto de la exploración por aparatos y sistemas es normal. Se coloca una sonda orogástrica y una sonda vesical y hay salida de orina clara. En la siguiente, por favor. Aquí la primera estrategia que hizo el equipo de médicos fue, la primera estrategia que realizó a este paciente fue la realización de los estudios de sangre completos y una tomografía computarizada cráneo cervical de forma urgente. Hasta este momento, la estrategia terapéutica de este equipo fue la más recomendable, porque como bien sabemos, el primer paso en este tipo de pacientes, los pacientes que sufren un traumatismo cráneoencefálico, es el ABC. Ya se aseguró la permeabilidad de la vía aérea con la intubación, fue el primer paso. Luego se comprobó la ventilación por la inspección torácica y auscultación siendo simétricas en el paciente, como ya mencioné. A continuación quedaría valorar y asegurar la estabilidad hemodinámica por medio de del monitoreo o del análisis de las constantes vitales, y de ahí lo recomendable sería asegurar 2 accesos venosos periféricos y aprovechar para realizar la analítica sanguínea completa de este paciente. El artículo refiere que el paciente presentó una buena coloración, con un llenado capilar inferior a 2 segundos y una frecuencia cardíaca, como he mencionado, de 67 latidos por minuto. Por esos motivos, el equipo médico consideró que el paciente se encontraba hemodinámicamente estable. Entonces, se procede a la exploración neurológica en busca de las lesiones neurológicas como herniaciones. Aquí sí sirve utilizar, sirve que recordemos lo de la triada de Cushing para determinar si el paciente puede o no tener alguna lesión a nivel neurológico, como ya lo habíamos visto en clases pasadas. Se hace la exploración pupilar también y la del reflejo fotomotor, que nos va a orientar a sospechar o no si hay presencia de la herniación. En la que sigue, por favor. Este paciente presentó un traumatismo cráneoencefálico grave con un Glasgow inicial de 7 puntos. Dado que los niveles hemodinámico y respiratorio estaban estables de acuerdo al criterio médico, se traslada al servicio de radiología para realizar una tomografía cráneo-cervical con la previa realización de la analítica sanguínea, como he mencionado. Teniendo esto en mente, hay que recordar que todo paciente con traumatismo cráneoencefálico grave, es decir, que tenga menos de 9 puntos en la escala de coma de Glasgow, que presente fracturas craneales complejas o tenga lesiones craneales penetrantes a la exploración y que presenten una lesión intracerebral, se les debe realizar un estudio de neuroimagen inmediatamente, siendo la tomografía computarizada la de primera línea. En la que sigue, por favor. Nuestro paciente presentó en la tomografía computarizada craneal una fractura temporoparietal del lado derecho, pero esta no estaba desplazada. Las cisternas basales ya estaban borradas, había colapso ventricular derecho con una línea media centrada y una hemorragia subaracnoidea. No veo la imagen.
sí, es que está en la siguiente. Bueno, lo malo de este caso clínico es que detalla muy bien cómo es la evolución del paciente, pero en ningún momento ponen imágenes de radiografía ni imágenes de la tomografía computarizada, solamente la describen y dicen por qué está mal, pero nunca pusieron una imagen detallada del paciente. Tampoco hay fotos de las lesiones. ¿Qué hallazgos encontraron? Perdón, sí, encontraron la fractura temporoparietal del lado derecho, no estaba desplazada. Encontraron cisternas basales borradas, colapso ventricular derecho con una línea media centrada y la hemorragia subaracnoidea temporoparietal también del lado derecho. Por su parte, la tomografía computarizada cervical no presentaba alteraciones. Los datos de la tomografía craneal son de vital importancia porque, bueno, a estas alturas ya no recurrimos a la escala de Glasgow, vamos a recurrir a la escala de clasificación, a la clasificación de lesiones que encontramos en la neuroimagen. En la siguiente diapositiva, por favor, les puse la tabla de las lesiones que se encuentran y la escala que correspondería de acuerdo a los hallazgos de la tomografía computarizada. Este paciente presenta lesión difusa de grado 3 porque ya encontramos las cisternas comprimidas o en este caso están comprimidas, pero pueden estar ausentes, con línea media centrada o en caso de que esté desplazada, debe ser menos de 6 milímetros. Dadas las características que presentó en la tomografía computarizada, pues este paciente se encuentra en el grado 3. En la siguiente, por favor. Entonces, con todos esos criterios, el diagnóstico del equipo médico fue un traumatismo cráneoencefálico grave con lesión difusa de grado 3, por lo que se ingresa a la unidad de cuidados intensivos pediátricos con un sensor de la presión intracraneal, pseudoanalgesia y la normoventilación. Dada la presencia de las lesiones, como he mencionado, en la neuroimagen y la gravedad del cuadro, se requiere la colocación del sensor de la presión intracraneal para la monitorización continua y poder así iniciar un tratamiento de forma precoz en caso de que nuestro paciente presente una hipertensión intracraneal. Además de que al estar pseudoanalgesiado, pues el paciente no va a tener una correcta puntuación en la escala de Glasgow. Por eso a estas alturas ya no se utiliza la escala de Glasgow. La escala de Glasgow solo es como en etapas tempranas o iniciales del arribo al paciente a urgencias, en este caso. Por tal motivo, sí está justificada ya la implementación del sensor de la presión intracraneal, porque al ya no poder utilizar Glasgow, pues ya no hay otra forma de valorarlo de forma oportuna. Para esto es importante que recordemos que los valores normales de la PIC van a ser inferiores a los 15 milímetros de mercurio. Por arriba de los 20, pues ya estamos hablando de la hipertensión intracraneal. En la siguiente, por favor. Este paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, se pseudoanalgesia con cloruro mórfico a 60 microlitros por kilogramo de peso por hora y midazolam a 0.2 miligramos por kilogramo por hora y se paraliza con el becuronio a 0.1 miligramo por kilogramo por hora. Se deja dieta absoluta con la sonda orogástrica abierta y con una perfusión de la solución salina fisiológica con iones a necesidades basales y protección gástrica con ranitidina. Este artículo es del 2011 y bueno, la verdad es que cuando estaba leyendo y vi lo de la ranitidina, pues me preocupó porque recordemos que aproximadamente, no sé si bien fueron hace 3 o 4 años que la ranitidina pues fue descontinuada por los efectos colaterales que puede tener en la evolución de un paciente. Pero pues como este artículo es del 2011, pues eso podría justificar por qué está la ranitidina en este caso clínico. Bueno, los objetivos gasométricos fueron la normoventilación. Se colocó el sensor de la PIC intraparenquimatoso del lado derecho y se realizan los siguientes laboratorios que tenemos en la siguiente diapositiva. Por favor, compañera. Para no leerles todos los laboratorios, vamos a enfocarnos en los que son los más preocupantes o los que están un poquito alterados. Tenemos una plaquetopenia, si recordamos que los niveles normales de plaquetas están entre los 150,000 hasta los 400,000 o, de acuerdo a algunos libros, 450,000 plaquetas por microlitro. Entonces tenemos una ligera plaquetopenia. La PaO2 también está ligeramente aumentada. Bueno, no ligeramente aumentada, está bastante aumentada. Hay que acordarse que debemos mantener entre 75 y 100 milímetros de mercurio y este paciente está en 237, está bastante elevada. Y la glucemia pues también está elevada con 146 miligramos sobre decilitro. La que sigue, por favor. ¿Qué FiO2 le dieron? ¿Perdón? ¿Qué FiO2 le dieron? El parámetro ventilatorio no mencionaba, ¿verdad? No lo mencionaron.
¿Por qué? ¿Estaría alto aquí, doctor? Hay que bajarlo. Bueno, pues sí, en ese caso supongo que sí, sería lo ideal, pero no, la verdad es que no dieron, bueno, el artículo manejaba que la fracción de oxígeno debía estar entre 24 y 50%. Con esos datos, pues lo consideraron como normal. Ok. Pero sí tiene razón, doctor. Y bueno, el sedimento de la orina pues fue normal. La radiografía de tórax también estaba normal y el tubo endotraqueal y la sonda gástrica pues estaban bien colocados. La radiografía de pelvis tampoco mostraba alguna anomalía. Sin embargo, a las pocas horas del ingreso, este paciente presenta hipertensión intracraneal con elevaciones de la PIC hasta 28 e incluso 30 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. El siguiente paso del equipo médico pues fue asegurar una correcta sedonalgesia y la paralización del paciente, administrando una dosis de solución salina hipertónica, descartando también la hipertermia y manteniendo la cabecera a 30 grados. Aquí es importante, más que nada, evitar el uso de las perfusiones glucosadas. Mencionábamos, tanto en clase como en el artículo, que dentro de, bueno, el artículo decía que las perfusiones glucosadas en las primeras 72 horas del tratamiento o de la evolución de nuestro paciente no son, ¿perdón? Empeora el edema cerebral. Sí, es correcto, doctor. No están del todo indicadas y en realidad pueden empeorar la evolución de nuestro paciente porque, como dice el doctor, pues contribuye a la formación del edema cerebral y en este caso pues tampoco sería lo ideal porque nuestro paciente tiene hiperglicemia. Entonces, otro punto en contra de que se haga esto. El objetivo estándar para este paciente, pues en cuanto a la presión de perfusión cerebral, era mantenerlo arriba de los 50 o de los 60 milímetros de mercurio. Y también recordemos que el objetivo de mantener a nuestro paciente sedonalgesiado, más que nada es evitar el reflejo tusígeno, porque eso es uno de los principales causantes de que aumente la presión intracraneal, al igual que haya una desincronía con el respirador. Estos dos factores son como vitales o que son bastante usuales para que puedan llevar a cabo un aumento de la presión intracraneal. Por ese motivo es la sedonalgesia. Se recurrió al uso de fentanilo como analgésico, el midazolam como un sedante, porque tiene poca repercusión a nivel hemodinámico y en caso de que se requiera la relajación muscular, pues se opta por el becuronio. Todos estos fármacos fueron administrados por esos motivos en este paciente, considerando que los valores de la PCO2 deben mantenerse entre el 35 y el 45, entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Si estas medidas no son suficientes y el paciente presenta valores de la presión intracraneal superiores de los 15 a los 20 milímetros de mercurio en cuanto a la presión intracraneal, pues se está indicando un tratamiento médico con agentes hiperosmolares como el manitol y el suero hipertónico, que también son soluciones que ocuparon en este paciente. En la siguiente, por favor. Lamentablemente, a las 12 horas del ingreso, este paciente presenta una brusca elevación de la presión intracraneal hasta 70 milímetros de mercurio, con bradicardia añadida, hipertensión arterial y midriasis derecha reactiva. La que sigue, por favor. La sospecha clínica con todos estos datos fue pues el empeoramiento de las lesiones intracerebrales, por lo que decide el equipo médico iniciar tratamiento antiedema de forma agresiva con bolos de tiopental, la solución salina hipertónica, aplicar manitol y la realización de otra tomografía computarizada de forma urgente. Cuando un paciente que presenta traumatismo craneoencefálico grave empeora dentro de las primeras 48 horas de su evolución, pues es necesario que se repita el estudio de neuroimagen para descartar que no haya una progresión de las lesiones que ya se encontraron en el primer estudio de neuroimagen. En la que sigue, por favor. Entonces, a este paciente se le realiza la tomografía computarizada que revela un gran hematoma epidural parietotemporal del lado derecho, contusiones frontales, cisternas comprimidas, componente isquémico perihematoma y signos de herniación transtentorial. Este paciente se traslada a quirófano y se drena el hematoma epidural, objetivándose posteriormente un gran edema cerebral con ruptura de la dura madre, lo que provoca la herniación del parénquima cerebral hacia el exterior. Por este motivo, el equipo médico decide realizar una craniectomía descompresiva. Dentro de las indicaciones de la craniectomía, vamos a encontrar que se debe realizar en pacientes con un traumatismo craneoencefálico grave, que presenten en la neuroimagen la presencia de un edema difuso, que presenten un colapso en las cisternas basales,
como es el caso de este paciente, desplazamiento de la línea media, ya sea superior a los 5 milímetros, la presencia de masas mayores de 25 mililitros y la herniación cerebral dentro de las 48 primeras horas de su evolución. Siguiente. 25 mililitros en fosa posterior y 50 a nivel supratentorial. Está bien, doctor. Gracias. Bueno, durante la intervención se produce un sangrado importante a nivel del seno venoso longitudinal que se encuentra desgarrado. Este paciente presenta entonces un shock hemorrágico, por lo que se requiere de la transfusión de 7 concentrados de hematíes, 2 de plasma y soporte inotrópico con la ayuda de adrenalina en bolo y perfusión continua con noradrenalina a 0.15 microgramos por kilogramo por minuto. La que sigue, por favor. Este paciente, luego de esta intervención, reingresa a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ya está pseudoanestesiado y conectado a la ventilación mecánica. Se inicia la profilaxis antibiótica con cefotaxima y vancomicina. Inicialmente mantiene la PIC en niveles correctos, pero a las pocas horas de la cirugía presenta elevación de la PIC hasta 30 milímetros de mercurio de forma mantenida y con escasa respuesta a la infusión del suero salino y manitol. La que sigue, por favor. Por tal motivo, se realiza un Doppler transcraneal de la arteria cerebral media en el que se objetiva una inversión del flujo diastólico. Como vimos en clase, y también lo menciona el artículo, la inversión del flujo diastólico en el Doppler, pues nos va a indicar la hipertensión intracraneal, porque esta más que nada se encarga de determinar la perfusión cerebral. Entonces, a estas alturas, pues es evidente que está alterada. La que sigue, por favor. Entonces, el equipo médico opta por la realización de un nuevo estudio de neuroimagen, ya sería el tercer estudio de imagen que se le hace al paciente. Si no hay nuevas colecciones pues, que requieran el drenaje, se procede a inducir el coma barbitúrico al paciente con hipotermia moderada y considerar la hiperventilación. Estas últimas medidas se deben a que la hipertensión intracraneal es refractaria a las medidas de primera línea que ya ha realizado el equipo médico. El uso de los barbitúricos en el tratamiento de la hipertensión intracraneal pues tiene por objetivo más que nada reducir el metabolismo cerebral y dar al mismo tiempo un factor neuroprotector al paciente. Claramente esto pues no está exento de que haya algún riesgo en la evolución del mismo, como en el caso de la hipotensión, se puede presentar en el transcurso de esta evolución, por lo que se acompaña del uso de fármacos inotrópicos para mantener de forma adecuada la presión de perfusión cerebral. Los fármacos que se suelen usar son el pentobarbital y el tiopental. En el caso de este paciente se ocupó tiopental. Además, recordamos que el equipo médico recurrió a la hipotermia moderada, basados en el hecho de que puede ser usado como un tratamiento de segunda línea y tiene la función de disminuir también el metabolismo cerebral. También recordemos que en clase vimos que lo ideal era evitar que se presentara fiebre en nuestro paciente, porque eso iba a aumentar el metabolismo e iba a complicar la evolución de nuestro paciente. Por su parte, la hiperventilación, bueno, se sabe que esta se encuentra indicada ante una elevación mantenida de la presión intracraneal, ya que induce vasoconstricción cerebral, siendo una hiperventilación moderada cuando el objetivo gasométrico en una PCO2 sea entre 35 y 35 milímetros, entre 30 y 35 milímetros de mercurio. Recordemos que nuestro paciente tiene 36 milímetros de mercurio. Antes de iniciar la hiperventilación, pues necesitamos cerciorarnos de que no haya isquemia cerebral. Para esto se recurre a la monitorización con la saturación de oxígeno en el bulbo de la yugular, como también vimos en clase. Para se requiere que esté entre valores de 55 y 75%, pero de momento solo el equipo médico lo considera como una alternativa, la hiperventilación. De momento no lo van a implementar, simplemente lo están considerando. Siguiente, por favor. No obstante, vamos a ver que pues, la evolución del paciente ya no era tan favorable más adelante. Pero bueno, este paciente mostraba una correcta evacuación del hematoma epidural, parénquima cerebral herniado a través de la craneectomía y zonas de isquemia temporales derechas, así como contusiones frontales bilaterales. Se indujo el coma barbitúrico con los bolos de tiopental a 5 miligramos por kilogramo y posteriormente con un mantenimiento a 5 miligramos por kilogramo por hora, obteniéndose un patrón salvasupresión en el encefalograma. Entonces se mantuvo en hipotermia moderada a nuestro paciente con temperaturas de 35 grados, controlada, y se colocó entonces el monitor de la saturación de oxígeno en el bulbo de la yugular.
obteniendo oximetrías entre el 75 y el 80%. Como ya les había mencionado, los valores de la saturación oscilan entre el 55 y el 75%. Una saturación mayor del 75% refleja un aumento del flujo sanguíneo cerebral superior a las necesidades neuronales, bueno, a las necesidades neuronales de nuestro paciente. Y esto pues se debe principalmente a hiperemia, a la presencia de zonas infartadas o a muerte encefálica. Entonces, la que sigue, por favor. Con base en estos datos y a los criterios y a las posibles causas de la elevación de la saturación, pues el equipo médico determina que se trata de hiperemia y que se puede, ya con este diagnóstico, realizar la hiperventilación. En la que sigue, por favor. En el paciente, estas medidas permitieron el control de la presión intracraneal, mejorando los flujos diastólicos en la monitorización con Doppler. A las 48 horas de la intervención presenta normalización progresiva de la presión intracraneal, inferiores de 15 milímetros de mercurio, por lo que a los 3 días del tratamiento se inicia el descenso del tiopental y la retirada progresiva de la hiperventilación con buena tolerancia por parte del paciente. Al tercer día del ingreso se inició con profilaxis con enoxaparina subcutánea. Siguiente, por favor. No obstante, a las 72 horas de ingreso presenta débito bilioso abundante por la sonda orogástrica. El abdomen se encontraba globoso, pero blando y depresible. Recordemos que nuestro paciente estaba sedado y paralizado y había ausencia del peristaltismo. En la que sigue, por favor. Entonces, el equipo médico decide solicitar una ecografía e iniciar con la nutrición parenteral total. Este punto se justifica, bueno, en las guías de práctica clínica se recomienda iniciar con la nutrición parenteral de forma precoz, al menos a las 72 horas del trauma, la cual debe ser completa hasta los 7 días del ingreso del paciente. En caso de una mala tolerancia enteral, pues ya se indica la nutrición parenteral de forma total, como es el caso de este paciente. Pero bueno, ¿por qué? Bueno, en la siguiente diapositiva lo explico mejor. Este paciente presentó una ecografía abdominal anódida, es decir, no presentaba alteraciones, y se orientó el cuadro como ilioparalítico, por lo que se le indica la nutrición parenteral. A los 11 días del ingreso se le retira entonces el soporte inotrópico y el sensor de la presión intracraneal. El paciente presenta una fístula de líquido cefalorraquídeo por la sutura de la craniectomía, que se acompaña de infección, por lo que se indicó tratamiento antibiótico. Se le aplica la vacuna antineumocóxica pentavalente, pero finalmente requiere de la limpieza de la zona de la craniectomía. Cuando estaba leyendo esto, estaba diciendo que primero iban a valorar al paciente e iban a colocar nada más el antibiótico. Y ya si veían que evolucionaba favorablemente, pues ya no le movían más a ese nivel. Pero si veían que empeoraba, pues ya realizaban la limpieza de la zona. Yo no entiendo, ahí creo que fue lo único que no entendí del caso, cómo es que no se les ocurrió mejor hacer la limpieza de la craniectomía desde un principio junto con el antibiótico, porque siento que entre más pasaba el tiempo, pues podría evolucionar de forma desfavorable nuestro paciente. Seguramente tu caso clínico ya tenía el antibiótico desde que se realiza el procedimiento quirúrgico, o sea, la colocación de lo que es el sensor, la craniectomía, la descompresión del hematoma epidural, pues tuvieron que haber dejado antibiótico. Acuérdate que pues lo manipulan 1, 2, 3 enfermeras, en este caso por turno, y pues bueno, la exposición como tal, pues corre riesgo en este caso de la neuroinfección. Claro, era mi única duda, porque dije, creo que hubiese sido más fácil antibiótico más la limpieza desde un primer momento. Pero sí, gracias, doctor. Y bueno, en la siguiente diapositiva ya nada más se nos revela que a los 14 días se retira la sedación e inicia la rehabilitación neuromuscular con mejoría a nivel neurológico. Se extuba el paciente de forma electiva a los 17 días del ingreso, requiriendo reintubación a las pocas horas por atelectasia masiva del pulmón izquierdo, por lo que se le realiza una traqueostomía. A los 19 días del ingreso se empezó la nutrición enteral por sonda transpilórica. En la que sigue, por favor. A los 39 días se traslada a planta con respiración espontánea a través de la cánula de traqueostomía, la cual se cierra a los 51 días del ingreso y se da de alta al domicilio tras 4 meses de ingreso. La que sigue, por favor. El tratamiento de las atelectasias no es con asistencia mecánica ventilatoria, es con broncoscopía, el retiro de lo que en este caso de las secreciones y no directamente. A lo mejor tenía algún otro problema respiratorio que le condicionó nuevamente la intubación. Bueno, sí tendría sentido, doctor, también me quedó duda en eso. Bueno, en cuanto a las secuelas,
que presentó el paciente, bueno, encontramos una paresia facial del lado izquierdo, hemianopsia homónima del lado izquierdo también, y hemiparesia izquierda de predominio braquial. El lenguaje es correcto y adecuado control de esfínteres también presenta nuestro paciente. Inicia la deambulación con supervisión y la alimentación enteral por boca. Y presenta un Glasgow Outcome Score a los 6 meses de 4 puntos. En la que sigue, por favor, porque la escala, esta otra escala de Glasgow es diferente a la que vimos en un principio. Esta se divide en 5 niveles también, y nuestro paciente tiene 4 puntos en esta escala, por lo cual tiene moderada discapacidad, pero los pacientes pueden hacer actividades día a día de forma independiente. La que sigue, por favor. Y bueno, durante todo este caso, la verdad me pareció bastante interesante. Los diagnósticos finales pues fueron traumatismo cráneoencefálico grave y la hipertensión intracraneal. Y eso sería todo en cuanto a la evolución y el manejo que llevó a cabo el equipo médico. La verdad, me gustó mucho el caso porque creo que fue un paciente muy complicado y tuvo una evolución muy desfavorable en muchos puntos. Pero creo que estuvo muy bien completo en cuanto a la explicación que dio el equipo médico. ¿Preguntas para su compañero? Yo tengo una pregunta, pero por ejemplo, en estos casos de los pacientes que se van agraviando poco a poco, ¿hay algo o alguna escala o algunos, no sé, patrones o algo que se pueda tomar en cuenta para que no se llegue a la herniación o valoraciones, escalas de valoración que se puedan hacer intermediarias antes de que tengas que llegar a tanto? ¿Se lo contestas, Michelle? Si quieres se lo puede contestar usted, Tom, no tengo problema. Bueno, acuérdate que la evaluación de la escala de Coma-Glasgow es un predictor, y además de que es predictor, me puede indicar, en este caso, la gravedad de la lesión. Cuando tú tienes un paciente, bueno, tú, en la presentación del caso del paciente, tiene una escala de Coma-Glasgow baja, que obviamente lo catalogó en un TC grave, que el paciente se sometió directamente lo que es al manejo del cráneo hipertensivo, pero si te diste cuenta, evolucionó mal a pesar de que estaba con el tratamiento antiedema, en la cual requirió un procedimiento quirúrgico precisamente por la presencia del aspecto clínico. Cuando nosotros tenemos un paciente con traumatismo leve, moderado o severo, te va indicando cómo tu paciente se va deteriorando. Por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico leve, que tiene una escala de Coma-Glasgow de 14, a las 3 horas tu paciente empieza con crisis convulsivas. Obviamente hay descontrol de los esfínteres que te está indicando que tu paciente se está deteriorando. Ahora, desafortunadamente no todas las unidades hospitalarias cuentan con unidad de tomografía o de resonancia magnética. Actualmente ya hay un poquito más que antes, pero si no a todos los pacientes que van a llegar al servicio de urgencias por una caída, por algún proceso de contusión, le vas a indicar una tomografía, no hay indicación como tal. Si tu paciente lo ves con un deterioro o ya con una escala de Coma-Glasgow de 10 o de 9, ¿qué te está indicando? Que tu paciente tiene un daño neurológico y lo vas a mandar directamente al servicio de radiología para determinar el grado de, en este caso, el traumatismo, la presencia del edema, la presencia de la compresión, la desviación de la línea media o las colecciones que llega a tener. Y pues solamente por tomografía es como nos damos cuenta cómo nosotros vamos valorando a mi paciente con respecto al manejo y al pronóstico del mismo. Pero antes la escala de Coma-Glasgow es antes en traumatismos leves y antes de que lo sometamos al manejo con tratamiento antiedema. Y, por ejemplo, las tomografías, para que, bueno, vayas anticipando ciertos pasos, ¿cada cuánto se harían? ¿O cada qué reevaluación o qué datos tendrías que estar revalorando para que decidas tomar otra o anticipes ciertas medidas? Tu paciente tienes con 6 horas o 8 horas con tratamiento antiedema. No hay mejoría de la sintomatología, incluso hay empeoramiento. Triada de Cushing, datos de herniación transectorial, herniación amigdalina, no te vas a esperar a las 24 horas otra tomografía. En ese momento lo llevas a la unidad de radiología a que le hagan otra tomografía. Gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Y no hablamos en este caso de la rehabilitación. La rehabilitación es un
problemón realmente en este caso porque son dependencias, son terapias que van a tener a lo mejor toda la vida y a lo mejor van a ser dependientes de los adultos. ¿Alguna otra pregunta? Doc, Bueno, yo doctor. tengo una pregunta. ¿Iban a hablar? Adelante, Jocelyn. Sí, bueno, ¿cómo podríamos, digamos que evitar en el caso del paciente que debido a que le pusieron becuronio para generarle parálisis, también hizo hilio paralítico? Entonces, bueno, pues No. esto fue lo que... No fue el becuronio, no fue eso. Realmente acuérdate que la motilidad intestinal depende de muchos factores. Uno de ellos es precisamente la presencia de alimentos que se encuentran en este sitio, los niveles de potasio. El paciente entró con una respuesta sistémica inflamatoria que generó una descarga adrenérgica de noradrenalina en forma sistémica para tratar de compensar esa respuesta. Ese neurotransmisor te va a generar hilio paralítico en los pacientes. Todo paciente que tiene accidente automovilístico o traumatismo abdominal va a hacer esa descarga y va a generar el problema de un hilio. Es un hilio por la respuesta inflamatoria, más no porque le hayan generado por el becuronio. Ah, de acuerdo, Doc. Muchas gracias. Sí me quedó esa duda. Sí, Muchas gracias. no, para nada. Yo también, bueno, ya si preguntaban, pues. ¿Alguna otra duda? Sí, doctor. El compañero había mencionado que se le había administrado tiopental y después, cuando bajó la presión intracraneal, la descendieron. Pero en este caso, ¿cuál sería la dosificación más o menos para ir descendiendo? Siempre empezamos con una dosis más baja. Esto va a depender del traumatismo. Es un traumatismo grave. Empezaron con la iniciación de 5 miligramos por kilogramo, lo mantuvieron así, vieron la evolución del paciente. Si el paciente no respondía con el tratamiento, pues obviamente acuérdate que ya también la otra era la craneotomía descompresiva, la hipotermia y el coma barbitúrico, es los últimos recursos que nosotros tenemos para el manejo del cráneo hipertensivo. ¿Por qué tiopental y por qué no fenobarbital? Pues del medicamento que se cuente en la unidad. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? Michelle, ¿dudas que hayas tenido? No, doctor, la verdad creo que fuera de la que le pregunté, creo que no me quedaron dudas. Espere, no, creo que sí. Ah, Bueno. sí, en cuanto al tiopental, había leído que es un barbitúrico, que hay que tener mucho cuidado con ese y con los otros fármacos que aplicaron, porque a grandes dosis pueden generar depresión del sistema nervioso central y también pueden alterar los patrones de la respiración, pero luego también depresión miocárdica, hipotensión. Ajá. Y empeorar el cuadro de el cráneo hipertensivo. Pero supongo que, o sea, como lo aplicaron a dosis bajas no hay tanto problema, pero ¿no podría haber alguna complicación en la evolución a una dosis bajas? Tenías tu sensor intracraneal, no había por qué. Pero bueno, al inicio, ve que cuando llegó el servicio de urgencias le colocaron esos fármacos, el becuronio y todo. Es que a mí me pareció una bomba de fármacos, entonces no sabía si había como algún problema. El coma barbitúrico de entrada no, excepto que ya tuvieras una imagen y lo sometías directamente al coma barbitúrico. A pesar del coma barbitúrico, si tu paciente no mejoró, pues le tomas otra tomografía, valoras y determinas, tienes un hematoma, una hemorragia intraparenquimatosa intraventricular, pues bueno, realizas el procedimiento derivativo y pues lo conforme vaya presentándose la evolución del paciente es como vamos dando el tratamiento. Ok, sí, doctor, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces ahora sí con nuestro tema que es traumatismo craneoencefálico. Y pues vamos a ver todo ese tipo de lesiones que nosotros vamos a tomar en cuenta, que bueno, ya lo vimos como tal, el manejo del cráneo hipertensivo, y ya estamos sobre esto. Y bueno, ¿qué es el traumatismo craneoencefálico? Es toda fuerza externa o cualquier energía que actúa directamente sobre mi contenido y mi continente. Y pues obviamente me van a generar daño hacia mi tejido y
y también me van a generar alteraciones funcionales, pues todas las funciones del sistema nervioso central se van a ver comprometidas. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta que, pues bueno, podemos encontrar desde lo que es pérdida de la memoria, pérdida de la conciencia, podemos encontrar paredes de ciertos pares craneales, podemos encontrar fracturas de nuestras partes óseas, podemos generar, y pues bueno, este tipo de traumatismo no nada más se va a acompañar con lo que es una lesión directamente a mi tejido cerebral, también se van a asociar a otro tipo de afecciones, en este caso del macizo facial, fracturas a nivel de lo que es la columna, lesiones en este caso a nivel de lo que es mi columna cervical, que pues bueno, también me pueden generarme problemas. En general, es muy frecuente este tipo, esta afección es muy frecuente en hombres. ¿Por qué? Porque ellos salen más a trabajar, tenemos la relación aproximadamente de 3 a 2, es más frecuente entre los 15 a 45 años, pero tenemos una media de 25, y por frecuencia pues son más, los traumatismos leves son más frecuentes que los moderados que los graves. Los graves tenemos en cuenta que como tal me van a generar mayor daño neurológico y como tal pues van a repercutir mucho en su vida cotidiana, incluso en la recuperación de los mismos. En México pues es la cuarta causa de muerte. Obviamente son secundarias a muertes violentas y por accidentes, y el número 1 que encontramos van a ser principalmente los de motocicletas y los conductores en estado de ebriedad, que ocupan el 75%. El otro 25% lo van a ocupar sobre todo caídas en los infantes, y en la otra van a ser en los adultos mayores de 65 años. ¿Ok? Aquí tenemos una razón de hombre-mujer de 3 a 1, y pues bueno, esto va a depender. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? Los accidentes automovilísticos, acompañados sobre todo con intoxicaciones por el alcohol. Hechos violentos o caídas de su propia altura, pues bueno, también los llegamos a tener. Las caídas, la mayor parte del 50% son en mayores de 14 años y el 61% en mayores de 65 años. Los asaltos, en este caso con armas de fuego, con lesiones punzocortantes, pues también los llegamos a encontrar hasta el 10%, y pues las armas de fuego y las heridas penetrantes pues son secundarios a caídas de grandes alturas, sobre todo en objetos, en este caso punzocortantes. ¿Cómo lo vamos a clasificar como tal el traumatismo craneoencefálico? En base a la cinemática del trauma, en la cual podemos encontrar un traumatismo craneoencefálico abierto, con exposiciones de cuero cabelludo, partes óseas, tejido cerebral, o cerrado, que como tal me va a generar un daño que puede ser tanto focal en un sitio específico, como difuso por la grande dimensión por la respuesta inflamatoria. Y pues bueno, el traumatismo le podemos encontrar con un traumatismo directo en el sitio de la lesión, e indirecto en la zona de contragolpe, en la cual por el mecanismo de elongación o de chicote que tiene lo que es el tejido cerebral. Tenemos que aplicar en este caso las leyes de Newton, en la cual, primero, la ley de la inercia. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento uniforme a menos que actúe en él una fuerza externa. Podemos tener un golpe, que nosotros vayamos en una bicicleta o una motocicleta y nos impactemos directamente hacia la parte roma, que puede ser una barda, que puede ser un poste, o en su caso, cuando nosotros estamos en reposo y llega la fuerza externa directamente. Entonces pueden generarme el golpe de manera directa o de manera indirecta. Definición de fuerza es: la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida en el cuerpo. Entre mayor fuerza, pues obviamente, y la aceleración me va a generar desplazamiento de la misma. Y la ley de acción y de reacción, que por cada acción hay una reacción igual y de sentido opuesto. Y pues bueno, siempre hablamos, ya les había yo hablado de lesiones secundarias, que hay que evitar las lesiones secundarias, en la cual son las que me van a generar mayor daño. Las lesiones primarias es todo traumatismo craneoencefálico que me va a generar lesiones del cuero cabelludo, fracturas del cráneo, contusiones en el tejido cerebral, ya sea sustancia gris y sustancia blanca,
lesiones vasculares y lesiones axonales por elongación o por la fuerza de aceleración en forma centrípeta que llega a tener lo que es mi tejido cerebral, por una laceración y una efracción del bulbo protuberancial, que es destrucción de la unión del bulbo con la protuberancia, abulsión directamente de lo que es el tallo hipofisiario y pues bueno, las rupturas de las arterias que me van a generar como tal una lesión arterial difusa. Estas son las que nos van a generar las lesiones primarias y tienen el efecto secundario o las lesiones secundarias. Estas son inevitables y estas son evitables. En las evitables, ¿por qué? Porque nosotros, el área médica, podemos interactuar en el manejo del paciente y podemos evitar en este caso las lesiones terciarias, que son las secuelas que nosotros vamos a ingerir en el paciente. Las lesiones secundarias, pues ya saben ustedes, tenemos desde lo que son hemorragias intracraneanas, desde un hematoma epidural, hematoma subdural, una hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subaracnoidea, el efecto que tiene esta, sobre todo el edema cerebral, ¿sí? Las laceraciones o las lesiones cerebrales como tal. El edema cerebral, acuérdense ustedes que me va a generar tanta presión que me pueden generarme compresiones de las arterias, sobre todo a nivel del polígono de Willis, que puede ser cerebral anterior, cerebral posterior, las comunicantes, y que me van a dar como resultado los infartos, que pueden ser locales o que pueden ser difusos. La hidrocefalia, cuando yo tengo una hemorragia subaracnoidea y me obstruyen mi sistema ventricular, pues voy a tener como tal una complicación de una hidrocefalia. Los higromas subdurales, el neumoencéfalo traumático y los quistes subaracnoideos son secuelas de un traumatismo que puede ser un hematoma intraparenquimatoso principalmente. Y pues bueno, ¿cuáles son los mecanismos del trauma? Tenemos el trauma directo y el trauma indirecto. El trauma directo, ¿cómo es? Es cuando yo tengo el objeto directamente sobre una cabeza móvil. Puede ser un golpe con un bat, en la cual voy a generar una fuerza directamente a mi cabeza inmóvil. O mi cabeza inmóvil o en movimiento sobre un objeto inmóvil o rígido. Y aquí tengo yo el mecanismo de golpe, que va a ser el directo, y el mecanismo de contragolpe, que va a ser el indirecto. Las fuerzas de cizallamiento. Esto es secundario a las lesiones que ejerce el tejido cerebral en las partes óseas, principalmente a nivel de lo que es la base del cráneo, como pueden ser alas mayores del esfenoides, como puede ser, en este caso, las apófisis clinoides del esfenoides, y pues bueno, como tal, me pueden generar disrupción o lesión directamente a lo que es a mis hemisferios. La torsión y la rotación, dependiendo de las fuerzas de dirección opuestas que tuvo en este caso mi cerebro. El mecanismo de aceleración y desaceleración pues está relacionado principalmente con el retardo en el movimiento, principalmente con el mecanismo del trauma directo o indirecto. ¿Cuál es la fisiopatología directamente del traumatismo craneoencefálico? Ya saben ustedes, la lesión primaria es la lesión que se va a ejercer directamente sobre mi parénquima, sobre mi sustancia gris, sustancia blanca, sobre mis axones, sobre mis vasos, que como tal me van a generar el daño. La lesión secundaria son todos los procesos metabólicos, inflamatorios y vasculares que como tal me pueden generarme muerte cerebral por necrosis o por apoptosis. Y pues bueno, nosotros en este caso es principalmente por el edema cerebral que encontramos. Y la lesión terciaria, pues bueno, es la expresión de todos los daños progresivos, ¿sí?, ocasionados por la lesión primaria y la lesión secundaria, que también me van a generar necrosis, apoptosis, y que pues bueno, que obviamente lo utiliza como mecanismos para tratar de reparar la lesión, que si bien mi paciente, si no mejora, va a culminar con la muerte, y si mejora, podemos llegar a encontrar incluso lesiones degenerativas, en este caso, que mi paciente va a ser completamente dependiente de terceras personas. Pues bueno, aquí ya saben ustedes, alguna fractura, alguna contusión, alguna laceración, alguna lesión
axonal difusa, lesión vascular difusa, que son como tal los mecanismos de la lesión primaria. La lesión en este caso, la secundaria, es todo la sintomatología de cráneo hipertensivo que ya vimos, desde lo que es la hipotensión, la hipoxemia, la hipercapnia, la hipertermia, la hiperglucemia, la hipoglucemia, la acidosis, que como tal son lo que nosotros podemos en este caso corregir. Y pues bueno, dentro de estos, el TC. Las lesiones primarias son inevitables y las lesiones secundarias, aquí es donde nosotros actuamos para lo que es el pronóstico y la evolución de mi paciente. Y pues bueno, acuérdense ustedes, como tal las complicaciones, tanto primarias y secundarias, pueden llegar a condicionar las lesiones terciarias, que como tal son los mecanismos de protección, o en este caso, el mecanismo que utiliza el órgano para que trate de corregir la lesión que le sufrió el sistema nervioso central. Y pues bueno, la Organización Mundial de la Salud clasifica el TCE en fracturas del cráneo, en lesiones intracraneales y también dependiendo su escala de Comas-Glasgow. Desde lo que son las fracturas, pues acuérdense ustedes que no nada más van a ir acompañadas de fracturas de la bóveda de la base de cráneo, sino también, en este caso, de mi macizo facial. Entonces les encontramos fracturas de la bóveda, de la base, de los huesos propios de la cara y de ambos compartimentos. Las lesiones intracraneales pues las podemos encontrar desde conmoción, donde no evidenciamos por radiología ninguna lesión neuronal, ¿sí? Pero funcionalmente podemos encontrar alteraciones sintomáticas, somáticas, emocionales o conductuales, y que pues bueno, me está indicando que mi paciente sufrió un daño. Las laceraciones cerebrales y contusiones cerebrales, pues aquí ya encontramos radiológicamente alguna lesión y que como tal, pues bueno, este pronóstico puede empeorar en cierto tipo de pacientes, sobre todo en los pacientes añosos. ¿Por qué? Porque son pacientes que toman ingesta de anticoagulantes y que pueden empeorar mi problema. Y pues bueno, las hemorragias como tal, la complicación de este tipo de contusiones o laceraciones cerebrales que van a generarme hemorragia intraparenquimatosa, subdural, epidural y subaracnoidea. Y pues bueno, por cuestiones de tiempo, nos vamos a quedar hasta acá para continuar en lo que es el día de mañana con lo que es conmoción, contusión, lesión axonal difusa, fracturas de base de cráneo. Así es que vayan preparando su caso clínico, sobre todo los de conmoción, por favor, y contusión. Y pues nos quedamos hasta aquí. Gracias. ¿Preguntas? Sí, doctor. Y si no, Gracias, doctor. mañana, por favor. Doctor, yo tengo una pregunta acerca de mi... Adiós, chicos. Dime, Valeria.